Bueno, entonces aquí vamos a empezar la unidad 2 que habla sobre resolución de ecuaciones no lineales. Y vamos a ver todos los métodos y todos los cálculos auxiliares que necesitamos para resolver ecuaciones no lineales utilizando métodos iterativos. Entonces, para que tengan en cuenta algo que ustedes ya manejan, ¿verdad? ¿Qué son las raíces de esas ecuaciones? Son esos valores que adquieren la variable independiente x y que satisfacen la igualdad f de x es igual a 0. O sea, es el punto en donde la función se hace 0. Donde gráficamente hablando, entonces es el punto en donde al hacer el gráfico de esa función, en ese punto se corta al eje x, ¿verdad? Entonces, nosotros conocemos dos tipos de aproximaciones para encontrar esos valores de raíces, ¿verdad? Entonces, la primera dice que presupone el conocimiento de un intervalo que encierra el valor de la raíz. Entonces, eso nos garantiza de que el método que estamos utilizando va a llegar a la respuesta, ¿verdad? O sea, va a ser convergente. Y la segunda son aquellos métodos en los que a partir de uno o más valores iniciales se busca un acercamiento hacia la raíz. O sea, nosotros lo que más utilizamos son los métodos que nosotros aseguramos que hay una raíz dentro de un intervalo determinado. Entonces nosotros sí o sí aseguramos que nuestro método es convergente para no perder tiempo y no hacer cálculos de más, ¿verdad? Los métodos del segundo grupo son generalmente más rápidos, pero no siempre garantizan la localización de la raíz, y ya que es bajo ciertas circunstancias el proceso se vuelve divergente, ¿verdad? Entonces, si no estamos seguros de que en ese intervalo hay una raíz y aplicamos un método para buscar esa raíz, de repente, si no sabemos analizar bien el gráfico o no sabemos hacer en forma analítica el análisis en sí de esa función, entonces el método de repente va a empezar a ser divergente y no nos vamos a dar cuenta y vamos a estar perdiendo tiempo, vamos a estar haciendo muchos cálculos que no nos van a llegar a ningún lado. La idea central de los métodos iterativos es siempre que partiendo de una aproximación inicial vamos a obtener nuevos valores para mejorar esa aproximación. Ustedes siempre tienen que tener en cuenta que los métodos iterativos siempre buscan valores aproximados. Nosotros no encontramos el valor exacto de la raíz, nosotros encontramos el valor aproximado. Entonces, por eso tenemos dos etapas. La fase 1, que es el aislamiento, y la fase 2, que viene a ser el refinamiento, ¿verdad? En el aislamiento encontramos dónde posiblemente esté, en qué intervalo posiblemente se encuentre la raíz, y en el refinamiento lo que hacemos es obtener un intervalo mucho más pequeño que sea mucho más próximo, dependiendo de la precisión que estamos buscando. Entonces lo que vamos a hacer es buscar la raíz dentro de un intervalo, y para asegurarnos de que en ese intervalo existe una raíz, entonces, ¿qué es lo que ocurre en ese intervalo? Hay un cambio de signo en la función. Entonces, cuando reemplazamos los valores de ese intervalo en la función, hay un cambio de signo, ¿verdad? Dentro de ese intervalo. Quiere decir que en ese intervalo sí hay raíz, ¿verdad? Sí, es que se produce el cambio de signo. Y entonces ahí sí vemos que el método va a ser convergente para ese intervalo en sí, ¿verdad? Entonces, en ese aislamiento eso es lo que se hace, ¿verdad? Y se utiliza este teorema de Bolzano. Dado una función f de x que es continua en el intervalo AB, entonces si f de a por f de b es menor a 0, entonces existe un punto en donde dentro de ese intervalo existe un punto que es la raíz. Fíjense que dice si f de a por f de b es menor a 0. Eso quiere decir que vamos a tomar el valor de a del intervalo, vamos a reemplazar en la función, y vamos a tomar también el valor de b y vamos a reemplazar también en la función. ¿Por qué debe ser menor de 0? Eso significa que tiene que ser negativo. Si los signos son distintos, ¿verdad? Si a es positivo, f de a es positivo y f de b es negativo, entonces el resultado del producto va a ser negativo. Si f de a es negativo y f de b es positivo, entonces el resultado del producto también es negativo, por lo tanto es menor a 0. Pero si los signos son iguales, entonces el resultado siempre es positivo, quiere decir que va a ser mayor a 0. Por lo tanto, no existe raíz, ¿verdad? Entonces quiere decir, los signos deben ser distintos.
Eso es lo que estamos viendo. Entonces vamos a ver algunos ejemplos para que podamos comprobar este teorema que estábamos diciendo. También vamos a fijarnos que se utilizan tablas para poder hacer ese análisis, ¿verdad? Dentro de los cambios de signo. Y entonces, por eso vamos a ver entonces dos ejemplos. Dice, en el ejemplo A, f de x es igual a x al cubo menos 9x más 3. Y en el ejemplo B, f de x es igual a raíz de cuadrada de x menos 5e a la menos x. Lo que nosotros vamos a hacer es encontrar los intervalos que contienen a las raíces de estas dos ecuaciones. En este caso, no son todavía ecuaciones, son funciones. Entonces lo primero que hacemos es escribir nuestra primera ecuación. F de x es igual a x al cubo menos 9x más 3, ¿verdad? Entonces la fase 1, que va a ser encontrar el intervalo que contiene la raíz, vamos a darle valores a nuestra incógnita, en este caso que es la x. Fíjense que yo acá ya hice, ¿verdad? Y ya obtuve los resultados. Le voy a mostrar cómo se hizo esto. Acá lo que tenemos que tener en cuenta es primero analizar la función que tenemos. En este caso esto es un polinomio, x al cubo menos 9x más 3. Los polinomios no tienen restricción. Yo le puedo dar al polinomio, la x puede ser 0, puede ser un valor negativo, puede ser un valor positivo, no hay ningún inconveniente. Entonces no tengo ninguna restricción. Y acá lo que tengo que tener en cuenta es el exponente, en este caso, de la x, ¿verdad? Del polinomio. Es 3. Eso indica que esta función tiene 3 raíces. Nosotros vamos a encontrar solo un intervalo que contiene una de las raíces, pero en realidad él tiene 3, ¿verdad? Entonces, esta es la tablita. Yo le di negativo 2, negativo 1, 0, 1, 2 y estos son los resultados que obtuve. En realidad acá no importa el valor, el número no es lo importante, solamente me interesan los signos. Entonces aquí este es positivo, 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 negativo, negativo, ¿verdad? Entonces, ¿cómo obtuve esos valores? Es algo que ya habíamos visto nosotros en nuestras clases, ¿verdad? Cómo cargar en la calculadora. Y entonces le voy a mostrar nuevamente para que refresquemos también esa parte, ¿verdad? Si por ahí ya se olvidaron y también para practicar un poco más. Entonces acá tengo la calculadora. ¿Y qué es lo que hacemos nosotros? Vamos guardando en las memorias los valores, ¿verdad? Entonces el primer valor que tenemos es negativo 2 y esto guardamos en la memoria de la calculadora. Esto hay que practicar, así como siempre les dije. Lo que tenemos que hacer es practicar para poder ganar tiempo a la hora de resolver los ejercicios, porque si no vamos a perder mucho tiempo y nos vamos a perder también con los números, porque a medida que vamos resolviendo, los números se convierten en números decimales muy grandes y no podemos tenerlos todos allí, ¿verdad? Entonces por eso mejor nomás hacerlo de esta forma. Entonces aquí en la memoria, en el espacio de memoria, en la variable a, tengo guardado el negativo 2 que está aquí. Entonces ahora escribo la función en la calculadora, en este caso es a al cubo, ¿verdad? A al cubo menos 9a y más 3, ¿verdad? Y ahí le doy es igual. Y ahí obtengo el 13, que es lo que tenemos aquí. Luego voy a guardar menos 1. Entonces, sin necesidad de borrar nada, directamente voy a guardar el menos 1. Recuérdense que para guardar los números negativos no tienen que utilizar esta tecla menos, sino que tienen que utilizar esta tecla del negativo que está aquí. Entonces ahora voy a guardar menos 1 es igual, ¿verdad? AMS y después Shift RCL y guardo en A. Y con mi tecla esta de arriba busco la ecuación y le doy es igual. Y ahí es 11, ¿verdad? Entonces la misma cosa para el 0 es igual AMS Shift RCL A. Y voy buscando dónde está la ecuación y ahí le doy es igual y en este caso es 3. Y por último tengo el 1, el último que voy a mostrarles, ¿verdad? Y ahí encontré la ecuación, entonces tengo menos 5. Entonces fíjense, de ahí voy quitando estos valores que tengo aquí. Bueno, entonces una vez que tengo esta tablita armada, ¿dónde hay cambios de signo dentro de la f de x? Fíjense, entre 3 y menos 5. Acá hay un cambio de signo. Del positivo pasó a ser negativo, ¿verdad? Y el intervalo, los valores de x que ocasionaron este cambio de signo son el 0 y el 1.
¿verdad? Que está aquí. Entonces, esta es la fase 1. Existe una raíz para esta función entre el 0 y el 1. Y ahora vamos a hacer la fase 2, que es refinar este intervalo, porque aparentemente es muy pequeño, pero a la hora de resolver por los métodos iterativos, ese intervalo es muy grande. Entonces lo que hacemos es ampliar, o sea, achicar ese intervalo. Entonces en 0, yo le hice así, 0, 0,2, 0,4, 0,8 y 1. Ustedes pueden hacer más, ¿verdad? Cada un decimal, como quieran. Solamente que como este es solamente para demostrar ese cambio de intervalo, rememorar eso que ya habíamos visto, entonces no lo hice así muy detallado. Y acá ocurre un cambio de signo entre el 0,2 y el 0,4. Y la forma de hacer el cálculo de dónde obtuve estos resultados es cargar todo en la calculadora y ir cambiando los valores de la x dentro de esta función. Entonces hay un cambio de signo en este intervalo 0,2, 0,4. Y este va a ser el intervalo final que voy a utilizar. Si es que necesitaba calcular a través de un método iterativo, no. Yo puedo asegurar que entre el 0,2 y el 0,4 existe una raíz para esta función. Y también podemos verificarlo a través del gráfico. Fíjense, este es el gráfico de la función x al cubo menos 9x más 3. Y nosotros dijimos que entre 0,2 y entre 0,2 y 0,4 hay una raíz, ¿verdad? Entonces acá fíjense entre el 0,2 y el 0,4. Bien aquí, esta es la raíz que estamos buscando. También hay una raíz, ¿verdad? Entre 2 y 4. Y también hay una raíz negativa entre negativo 2 y negativo 4. También se puede ver aquí. Entonces, como les dije, esta función tiene tres raíces. Le corta el eje X en tres partes diferentes. Bueno, vamos entonces a ver el otro ejemplo. En el otro ejemplo dice f de x es raíz cuadrada de x menos 5e a la menos x. Acá ya tenemos que tener en cuenta algunas restricciones. ¿Por qué? Porque nuestra función tiene una raíz dentro de uno de sus miembros. Y aparte de eso es una raíz cuadrada. Entonces, lo que tengo que recordar siempre es que el argumento, o sea, el número que va debajo de la raíz o dentro de la raíz, el argumento de las raíces que tienen índice par nunca pueden ser números negativos. Siempre tienen que ser a partir de 0 para arriba. ¿Puede ser 0? Sí, puede ser 0, porque la raíz cuadrada en este caso, ¿verdad? De 0 es 0, entonces es un número que sí existe. Entonces va a ser a partir del 0, los argumentos de las raíces con número, con índice par, deben ser números que son mayores o iguales a 0. También tengo una exponencial, ¿verdad? E a la menos x. Pero en este caso no hay una restricción para el número e, ¿verdad? El número e acepta cualquier número de exponente, puede ser positivo, negativo, cero, no tiene ningún inconveniente. Pero si la raíz está restringida, entonces yo voy a colocar como posibles valores para mi intervalo a partir de 0 y voy a ir hacia los números positivos nada más. Entonces acá yo hice la tablita colocando 0, 1, 2, 3, 4 y obtengo estos resultados. La misma cosa para la calculadora, ¿verdad? Ya habíamos visto, ustedes ya saben cómo hacer, pero siempre es importante. A mí lo que más me preocupa es la forma en que ustedes cargan los datos en la calculadora, ¿verdad? Hay que saber cargar para poder obtener los resultados como que estamos esperando, ¿verdad? En este caso entonces tengo que cargar el 0, vamos a verificar qué tenemos acá en la memoria, tengo 1, entonces no me va a crear tanto problema. Y voy a cargar raíz, ¿verdad? Raíz cuadrada y en este caso es de a, ¿verdad? Y menos, ¿verdad? 5e a la menos x. La e se hace con shift logaritmo natural. Esta no se hace con alfa, porque hay algunos que me hacen siempre, quieren hacer este, ¿verdad? Voy a borrar aquí, este. Fíjense, es diferente. Esta e no está esperando su exponente. En cambio, este shift e ya me marca para el exponente. Y en este caso es menos a el exponente, ¿verdad? Entonces tengo raíz cuadrada de a menos 5e a la menos a es igual. Y ahí obtengo que es negativo 0,83, que viene a ser este valor, porque en la a tengo el 1.
¿verdad? Si en la A tuviese el 0, entonces voy a guardar en A el 0 y ahí voy a buscar mi ecuación. Voy a obtener menos 5. Estamos. Y acá fíjense que esta calculadora está en el modo matemático, pero no importa si está en el modelo en forma lineal, igual va a salir el resultado que tiene que ser. Hay que saber utilizarlo nomás, ¿verdad? Este me da la opción de hacer en forma matemática o en la forma lineal, y en este caso yo elegí la forma matemática, ¿verdad? Que es lo que estamos haciendo. Pero si eligen de la otra forma igual va a salir, solamente que hay que saber cargar. Si es posible tienen que cargar, eh, si la calculadora no está configurada así o no tiene para configurar de esta forma, tienen que cargar lo que va dentro, dentro de la raíz, tienen que cargar en un paréntesis, o el paréntesis tiene que ir afuera ya, para que no haya confusión, ¿verdad? Y no les cree problema con los resultados. Bueno, entonces acá ya tenemos esta tablita y fíjense dónde hay cambio de signo entre el 1 y el 2, ¿verdad? Entre el 1 y el 2 hay un cambio de signo. Por lo tanto, quiere decir que en el intervalo 1-2 hay una raíz, ¿verdad? Y ahora vamos a la fase 2, que es refinar ese intervalo. Y eso es lo que hicimos acá, ¿verdad? De la misma forma del anterior. Entonces 1, 1.3, 1.5, 1.82. Esto si ustedes quieren hacerlo más extenso lo pueden hacer. Entonces yo encontré que hay también acá cambio de signo entre 1,3 y 1,5. Eso quiere decir que entre el 1,3 y el 1,5 hay una raíz. Por lo tanto, en este caso yo puse que mi intervalo es el 1.3 con el 1.5. Y ahí podemos verificar también eso en el gráfico, ¿verdad? Para el 1.3 y el 1.5 que está aquí, hay una raíz. ¿Estamos? Bueno.